Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es domingo 31 de octubre. Hemos terminado ya el 10º mes de este año. El evangelio que leemos este domingo es de San Marcos, capítulo 12, versos del 28 al 34. Recordemos que entre semana vamos siguiendo a Lucas y vamos verso por verso. En cambio, los domingos que vamos siguiendo a San Marcos, no vamos siguiendo verso por verso, sino nos brincamos algunos capítulos, ¿verdad? Bien, estamos con San Marcos 12 del 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es el único, que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Encontramos ahora la narración de un diálogo, encontramos un diálogo entre Jesús y un escriba. Recordemos que los escribas eran los que conocían la palabra del Señor, eran especialistas en la palabra del Señor. Tan especialistas eran que llegaban a ser jueces. Y de entre los escribas, había quienes eran fariseos y quienes eran saduceos. Según recordemos que habían estas dos sectas desde el siglo II antes de Cristo. Pero los escribas eran anteriores, eran conocedores de la palabra del Señor. En Jerusalén habían escuelas que proponían este estudio, ¿verdad? Incluso habían dos escuelas, una más estricta, otra más laxa, y esas escuelas preparaban a esta gente. Y entonces conocían tanto la palabra del Señor que les llegaban a decir doctores de la ley o maestros, rabí. A Jesús le llamaron también rabí, maestro, como en este caso el mismo escriba le llama a Jesús maestro. Muy bien, maestro, le dice el escriba a Jesús. Y la pregunta del escriba, de este hombre conocedor de la palabra del Señor, es sobre cuál es el principal mandamiento. El escriba lo sabía, pero le pregunta a Jesús, digamos, de maestro a maestro, de doctor de la ley a doctor de la ley. Un diálogo que seguido habría entre gente que conocía la palabra del Señor. Y bien, le pregunta el escriba a Jesús sobre el principal mandamiento. Y Jesús toma del Deuteronomio 6:4 textualmente el famoso escucha a Israel. Este escucha a Israel definía a Dios, al Dios Yahvé, como el único Señor y el único. No hay otro más, ¿verdad? Dios es único, el único Señor y además el Señor de Israel. Y entonces habría que amarlo, según dice Deuteronomio, amarlo con todas las fuerzas, con todo el corazón, con todo el alma. Y Jesús cita tal cual a Deuteronomio 6:4. Y también, para decir el amor al prójimo y a uno mismo, cita a Levítico 19:18. Quiero leer esta parte textualmente, porque ahí sí Jesús no lo cita textualmente, o sea, todo el verso, y quiero leer todo el verso 18 del 19 de Levítico. Dice así: no te vengarás
ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahvé. El amor a Dios lleva al amor al prójimo, pero el amor al prójimo incluye a veces, porque a veces decimos, es que amo a tal persona, pero odio a tal otra, ¿verdad? Entonces, o voy a vengarme porque me hizo, en fin. Hoy el Señor habla muy claro y tomando la cita completa que Jesús tomó de Levítico 19:18, habla de la no venganza, del no rencor. Es la práctica de ese amor al prójimo. Y hablando pues con este maestro, el maestro le reitera que sí, que de verdad tiene toda la razón. Incluso es cuando le llama maestro. Muy bien, maestro, tienes toda la razón cuando dices, ¿verdad? Pero añade una cosa muy interesante. Dice, porque vale más amar al prójimo, amar a Dios y amar al prójimo, dice, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Esto es muy importante. En ese momento se ofrecían sacrificios, se ofrecían holocaustos. Y era para ellos lo más importante. Para Israel era lo más importante. Y me imagino que en el tiempo de Jesús aquello era de verdad una pestilencia y un mosquero, porque mataban reses, mataban ovejas, mataban corderos, bueno, era una matazón y sangre que corría. Y bueno, todo aquello debió haber sido terrible, así, terrible. Pero bueno, esto se termina porque recordemos que los romanos llegan en el año 70 y acaban con el templo. Y muchos judíos huyen, pero muchos judíos mueren. Según Flavio Josefo, mueren más de 1 millón. O sea, Flavio Josefo habla de 1.100.000, y la mayoría eran judíos. Pero, o sea, mucha gente. Y muchos huyeron. Y desde entonces desapareció Israel como país. Hasta el siglo pasado, que la ONU le vuelve a dar su lugar. Pero desapareció Israel del mapa. Entonces, y ya no hubo más sacrificios. Pero en ese momento había sacrificios y este escriba llega a decir que es más importante que los sacrificios el amor a Dios y el amor al prójimo como a uno mismo. Mis queridos hermanos, vivamos esto. Vale más que todo lo demás. Nada se compara con estos dos mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo, como a uno mismo. No sobre uno mismo, no contra uno mismo, sino como a uno mismo. Mis hermanos, que Dios los bendiga y los acompañe siempre. Vamos a vivir este amor a Dios y amor al prójimo, a todos. Tener un amor tan grande como lo tiene el Señor, a todos. Aún dice a los enemigos. Que Dios los bendiga y acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día. A cuidarnos.